Buen día a todos. Les doy la bienvenida al seminario de investigación del mes de agosto y que se titula Genética y virulencia de Toxoplasma gondii, que estará a cargo de los doctores Heriberto Caballero Ortega y Luis Fernando Valenzuela Moreno, ambos del Instituto Nacional de Pediatría. Antes de iniciar el seminario, les recuerdo que el código de asistencia para obtener su constancia, esto es en la página de registro, estará disponible en el chat del Zoom al término de la ponencia. ¿Ok? Y bueno, prosigo con una breve reseña de nuestros ponentes. Voy a iniciar con el doctor Heriberto Caballero Ortega. El doctor Caballero es médico veterinario y maestro en ciencias por la UNAM. Es investigador en ciencias médicas nivel D, subdirector de medicina experimental y jefe de laboratorio de inmunología experimental en el Instituto Nacional de Pediatría. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es autor de 33 artículos científicos originales y 4 capítulos en libro. Ha presentado más de 50 trabajos en congresos nacionales y 40 trabajos en congresos internacionales y dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría, doctorado y estancias postdoctorales. Ha formado parte del grupo de análisis de pertinencia y del grupo de evaluadores de propuestas completas de las convocatorias del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social y ha obtenido financiamientos por parte del CONACYT. Actualmente, el doctor Caballero encabeza una línea de investigación multicéntrica sobre filogeografía y diversidad genética de Toxoplasma gondii. Bienvenido, doctor Heriberto. Muchas gracias. Y ahora presento al doctor Luis Fernando Valenzuela Moreno. El doctor es también médico veterinario, maestro y doctor en ciencias por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Pablo y es postdoctorado en Inmunología Experimental por el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente, el doctor Luis Fernando es investigador en Ciencias Médicas C en el Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría y profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y es autor de varios artículos científicos originales y capítulos de libro. Ha presentado más de 20 trabajos en congresos nacionales e internacionales y es colaborador en la línea de investigación del doctor Heriberto Caballero sobre la filogeografía y diversidad genética de Toxoplasma gondii. Bienvenido, doctor Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Muy bien, entonces podemos iniciar con la ponencia de los doctores, por favor, ya están presentando pantalla cuando ustedes me indiquen. Voy a ponerla en pantalla completa. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. De acuerdo. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación a la doctora Margarita Cabrera Bravo, jefa del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, y a la doctora Norma Rivera Fernández, coordinadora de investigación, por esta invitación para compartir con todos ustedes una línea de investigación que estamos abordando aquí en el Laboratorio de Inmunología Experimental y que estamos indagando los genotipos presentes de este parásito eléctrico, así como los genes de virulencia. Bien, antes de entrar de lleno al tema que nos trae el día de hoy, queremos darles algunos antecedentes generales del parásito para posteriormente entrar de lleno al tema de caracterización genética. Toxoplasma gondii es un protozoario intracelular obligado. Pertenece al filo Apicomplexa, es un solo género y una sola especie, Toxoplasma gondii, y dentro de este filo Apicomplexa hay más de 5,000 especies. Algunas de ellas son de importancia médica humana y médica veterinaria, como es el caso de Plasmodium, Cryptosporidium, Babesia, Neospora, Sarcocistis, Besnoitia y Eimeria. El ciclo de vida de este parásito consta de 2 fases, una fase de reproducción sexual y una fase de reproducción asexual. Ahorita vamos a dar algunos detalles.
Y tiene dos tipos de huéspedes, los definitivos, que son todos los felinos domésticos, ferales y silvestres, y huéspedes intermediarios, que son vertebrados homotermos, como son los mamíferos terrestres, los mamíferos marinos y las aves. De este lado de la diapositiva tenemos una micrografía de Toxoplasma gondii, su característica forma de arco o de media luna, con una parte apical y una parte basal. En concreto, estos son los estadios infecciosos del parásito, los taquizoitos, que los tenemos aquí en la parte superior izquierda, que es la fase de replicación rápida, los braizoitos, que es la fase de replicación lenta y que generalmente están dentro de un quiste tisular que se aloja en los tejidos de los huéspedes infectados. En la parte inferior tenemos los esporozoitos, que están contenidos dentro de los ooquistes, que al ser liberados al ambiente pueden esporular y se pueden convertir en una de las fases infecciosas de este parásito. Y finalmente los esquizontes y merozoitos, que son fases del parásito, etapas del parásito, sobre todo en la fase de reproducción sexual, que se logran diferenciar hasta llegar a formar micro y macrogametos para fusionarse, fecundarse y llevar a cabo la generación de nuevos parásitos. Muy brevemente, el ciclo día del parásito inicia cuando un huésped definitivo, en este caso algún felino doméstico silvestre, libera oquistes al ambiente sin esporular. En el ambiente, cuando encuentra temperatura y humedad adecuadas, esporula en algunas horas o en pocos días, de tal manera que se convierte en una de las fases infectantes de este parásito. Y cuando es ingerido por algún huésped intermediario o definitivo, como es el caso de otro felino, se puede llevar a cabo aquí la fase de reproducción sexual en otros felinos. En el caso de los huéspedes intermediarios, se infectan, ya sea por el consumo de alimentos o agua contaminados con oquistes. En el caso de los carnívoros, por consumir carne cruda o carne semicocida. Y es importante también mencionar que otra de las etapas importantes del ciclo de este parásito es la posibilidad de que se transmita congénitamente, es decir, que una madre o una hembra gestante transmita la infección a sus productos. Cuando un huésped intermediario está infectado, puede contener quistes tisulares en sus tejidos, y si este huésped es atrapado y consumido por un huésped definitivo, pues aquí se cierra el ciclo del parásito y nuevamente volveríamos a la fase de liberación de oquistes al ambiente. Muy brevemente, esto es importante comentarles el ciclo enteroepitelial del parásito, porque como lo acabo de comentar, en la fase de reproducción sexual es donde se lleva a cabo la fecundación de micro y macrogametos, y es donde hay posibilidad de que haya recombinación genética de este parásito. Más adelante les comentaremos un poco más de los genotipos presentes de este parásito en todo el mundo, pero en esta fase del ciclo enteroepitelial es donde los taquizoitos invaden las células epiteliales del intestino delgado. Dentro de estas células se lleva a cabo la replicación del parásito, la diferenciación a diferentes formas, como son esquizontes, que van a pasar por diferentes etapas de diferenciación, hasta convertirse en micro y macrogametos, que correspondrían al gameto masculino y femenino, se fecundan y se lleva a cabo la recombinación genética. A partir de aquí, el parásito puede diseminarse a otros tejidos vía linfática, vía sanguínea, o invadiendo células y replicándose, rompiéndolas e invadiendo más células. Esta fase del ciclo enteroepitelial, en donde el gato libera oquistes al ambiente, puede durar algunos días, probablemente un par de semanas, a lo mucho 3 semanas, pero en ese periodo libera millones y millones de oquistes al ambiente, los cuales pueden ser una de las fases infectantes del parásito. En cuanto a la patogenicidad del parásito, bueno, esta depende de varios factores, depende de la virulencia de la cepa. Hay cepas altamente virulentas, hay cepas medianamente virulentas o poco virulentas. Depende del estadio del parásito. No es lo mismo que un individuo se infecte con un oquiste que con un quiste tisular
consumida a través de carne cruda o mal cocida. También va a depender la dosis infectiva con la que se infecte un huésped. La cantidad de parásitos que ingiera va a ser importante. También depende del estado de salud del hospedador. Individuos inmunocompetentes atacan con cierta eficacia, cierta eficiencia la infección por el parásito. Pacientes inmunodeprimidos, bueno, pues tendrán ahí algunos problemitas para intentar controlar la parasitosis. Y finalmente, bueno, pues también interviene el genotipo del hospedador, y todos estos son factores importantes para el éxito de la infección de este parásito en algún huésped que infecta. El parásito se disemina principalmente a través de la invasión y la infección a diferentes células. Dentro de estas células, el parásito logra controlar el metabolismo de estas células, se hace allegar de nutrientes, de energía para invadir, para replicarse, y una vez que el parásito se replica dentro de la célula, la rompe, literalmente, la rompe, la revienta, se multiplica a tal grado que la rompe, y estos parásitos son capaces de irse a invadir otras células vecinas, y de esta manera continuar su replicación y su diseminación hacia otros tejidos. No obstante que también se ha reportado que estos parásitos eventualmente logran alcanzar tanto torrente sanguíneo como torrente linfático, como lo comenté anteriormente, y también podría ser otra forma en la que el parásito se puede trasladar hacia otros tejidos y hacia otros órganos. Este es un estudio que, aunque ya es un poquito viejo, resulta interesante mostrárselos, porque este fue un estudio experimental en donde a una cepa virulenta y a una cepa no virulenta de Toxoplasma le insertaron un gen luminiscente, que es el gen de la luciferina, y con estos parásitos luminiscentes se llevó a cabo un experimento en donde se inoculó el parásito de forma intraperitoneal en ratones, y entonces se pudo observar cómo la cepa virulenta, con el paso de los días, fue diseminando su infección hacia todos los órganos de la cavidad abdominal. Conforme ustedes vean una mayor intensidad de color, quiere decir que hay mayor carga parasitaria. Conforme fueron avanzando los días, el parásito se diseminó a toda la cavidad abdominal, alcanzó la cavidad torácica e incluso alcanzó la cabeza de los animales, y finalmente esos animales de esta parasitosis se constató pues el grado de invasión y de agresividad del parásito de una cepa virulenta. Contrario a lo que sucedió con una cepa no virulenta, en donde de igual forma se inoculó el parásito intraperitoneal. A los pocos días se comenzó a notar la diseminación de este parásito, pero conforme fue avanzando el tiempo, el animalito logró controlar la parasitosis hasta incluso desaparecerla visualmente de estos campos de observación. Entonces, este es un estudio que dejó en claro cómo el parásito poco a poco se va diseminando, invade células, se replica e invade otros órganos. En esta imagen, lo que les queremos mostrar es que las diferentes especies, tanto domésticas, que están en la parte superior de la imagen, como las silvestres, tienen diferente grado de susceptibilidad a la enfermedad. Hasta el momento no hay un dato claro de que haya especies más susceptibles a la infección del parásito, pero sí a la presentación de signos clínicos que ponen en riesgo la vida, la integridad de algún animal o de un ser humano. Y entonces se ha visto que, por ejemplo, especies como ovinos, rumiantes pequeños, porcinos, son especies que se ha visto que son susceptibles a la enfermedad, a la toxoplasmosis. Y en el caso de ovinos, equinos, gallinas, perros, son especies un poco más resistentes. Los humanos estaríamos más o menos a la mitad de este gráfico de susceptibilidad, tendiendo un poquito hacia la resistencia, pero como pueden observar, cuando se da un caso de toxoplasmosis congénita, los bebés sí son susceptibles de ser infectados y de presentar cuadros clínicos importantes. Y bueno, en la parte de abajo está la representación gráfica de cuáles especies silvestres serían más susceptibles y algunas más resistentes a la toxoplasmosis.
Las presentaciones clínicas de este parásito, de esta enfermedad, en el 80% de los casos, o más del 80% de los casos, son casos asintomáticos, no se manifiestan signos clínicos, no se manifiestan síntomas, y generalmente pues se convierte en un caso crónico de toxoplasmosis. Se sabe que aproximadamente, en términos generales, un tercio de las personas en todo el mundo podríamos estar infectados con el parásito, pero en la mayoría de los casos serían casos asintomáticos. Y el otro porcentaje que resta, bueno, sí son casos clínicos, en donde podría darse casos de toxoplasmosis aguda diseminada, aunque son poco frecuentes, casos de toxoplasmosis neurológica, que están asociados principalmente a inmunosupresión de los individuos, toxoplasmosis ocular, que es una enfermedad que hasta el momento ha sido poco estudiada en México, pero se sabe que sí hay cepas altamente agresivas que pueden ocasionar disminución de la visión o incluso ceguera. Esto se ha demostrado principalmente en países como Brasil, donde tienen cepas altamente agresivas y que han causado cuadros de toxoplasmosis ocular. Y la toxoplasmosis congénita, que es la transmisión del parásito de la madre al feto, y que dependiendo del momento de la gestación en la que se lleva a cabo esta infección, pues pueden ser las consecuencias que el feto o el producto le provoque esta infección. En el caso de individuos inmunosuprimidos, como podría ser el caso de individuos con VIH o con algún trasplante, el parásito, si está en su organismo, se reactiva y generalmente va al sistema nervioso central, en donde va a provocar cuadros de toxoplasmosis encefálica, y el individuo generalmente pues muere por estos cuadros tan severos y tan agudos de toxoplasmosis neurológica. En el caso de toxocongénita, como les comentaba, dependiendo del tercio de la gestación en la que una madre le transmita la infección a su bebé, si es en el primer tercio, generalmente ocurre aborto. Si es en el segundo tercio de la gestación, hay lesiones severas, como puede ser, perdón, hidrocefalia. Puede ser hidrocefalia, puede haber pérdida de la visión y la audición, y son bebés que van a nacer con secuelas y que van a tener que ser atendidos al nacimiento. Y en el último tercio de la gestación, generalmente los bebés nacen asintomáticos, pero sí se debe de estar al pendiente justamente de signos como pueden ser pérdida de la audición o pérdida de la visión. Y en individuos inmunocompetentes no hay signos muy claros, pero bueno, cuando la enfermedad se manifiesta, uno de los signos característicos de esta enfermedad es la linfadenopatía cervical. La toxo ocular, como les comentaba, hay cepas altamente agresivas, altamente virulentas que van hacia el globo ocular, se instalan, invaden, se replican y pueden causar lesiones leves o pueden causar lesiones ya que involucren incluso parte de la visión del individuo. Y si están muy cerca del nervio ocular estas lesiones, existe el riesgo de que el paciente pueda incluso perder completamente la visión. Y otros cuadros muy severos, como el que tenemos aquí en la fotografía de la izquierda abajo, son cuadros en donde el parásito se reactiva, o sea, ya había provocado una lesión previa, se dio tratamiento seguramente, el parásito se controló, su replicación se controló, pero si el individuo cae en un estado de inmunosupresión, el parásito nuevamente se reactiva y otra vez las lesiones ocurren en este órgano. Toxoplasmosis congénita también en animales es frecuente y es importante en especies como los pequeños rumiantes porque pues son pérdidas para los productores. Son especies susceptibles en donde pues hay que estar también vigilando los cuadros en estos animales para determinar si se trata justamente de este parásito y bueno, tomar decisiones que eviten mayores pérdidas económicas en los productores de ese tipo de ganado. Se ha demostrado claramente que el parásito es capaz de instalarse en cualquier parte del cerebro,
en corteza, en tálamo, y aquí lo que tenemos del lado derecho son fotografías de quistes tisulares que se han encontrado en diferentes partes del encéfalo medio, en este caso de ovinos. Al parecer no hay una región en donde el parásito se concentre, se puede encontrar en cualquier parte del encéfalo de algún animal. Y bueno, casos de toxoplasmosis aguda que ocurren en diferentes especies de fauna silvestre, en donde ocurren cuadros tan severos que los animalitos mueren a los pocos días de ser infectados, con cuadros de neumonía intersticial principalmente, y donde se observa una alta carga parasitaria en cortes histológicos. En animales domésticos, como ya le he comentado, bueno, también es importante esta parasitosis porque puede provocar muerte embrionaria, fetal, momificación, abortos, mortinato, muerte neonatal, causando pérdidas económicas. Y en el caso de animales de compañía, principalmente aquellos animales que cursan con una coinfección, por ejemplo, con enfermedades virales, se complican sus cuadros clínicos y puede ocurrir la muerte a causa de la infección por toxoplasmosis congénita. Lo mismo en gatos, enfermedades que inmunosuprimen a los individuos, se complican y también pueden perder la batalla a causa de la infección por este parásito. Muy brevemente, los métodos de diagnóstico para esta infección. Hay métodos indirectos, principalmente los serológicos, ELISA, Western blot, algunos de aglutinación, y los métodos directos moleculares, como PCR en tiempo real, punto final, a través de la detección de genes de multicopia, unicopia, y métodos anatomopatológicos, mediante estudios sistemáticos de necropsia, histopatología, y confirmación mediante técnicas de inmunistoquímica. Ya para empezar a adentrarnos un poco más en nuestro tema, esta caracterización genética del parásito se comenzó a estudiar por ahí de la década de los 90 del siglo pasado, e inicialmente lo que se hacía pues era obtener aislamientos del parásito, se inoculaban en modelos murinos y se veía las características biológicas que provocaba o que tenía este parásito para provocar daño o muerte en los ratones. Y entonces, a partir de ahí, simplemente la fenotipificación se decía que era de alta o baja mortalidad y con eso se refería a la virulencia de los parásitos. Ya conforme fue avanzando el tiempo, estos ensayos de fenotipificación se fueron trasladando a cultivos celulares para evaluar la velocidad de invasión y la velocidad de replicación de los parásitos, así como de su conversión de taquizoidito a bradizoidito en estos cultivos celulares. Y ya más adelante se comienza a trabajar con métodos moleculares para hacer la detección primero del DNA del parásito y posteriormente su caracterización genética. En el laboratorio lo que principalmente empleamos son técnicas de PCR, RFLP, fragmentos de restricción, para determinar el genotipo de las cepas o aislamientos del parásito y posteriormente lo confirmamos algunos resultados con secuenciación de algunos genes que están involucrados en el genotipo o en la virulencia del parásito. Bien, como les comentaba hace un momento, este tema de genotipificación inició en la década de los 90 y en esta época se decía que los genotipos o los linajes predominantes eran los genotipos 1, 2 y 3, tal y como los tenemos agrupados aquí en este árbol filogenético. Se clasificaban cepas virulentas con base en su fenotipo en ratones, cepas tipo 1 virulentas, cepas tipo 2, que principalmente se habían aislado de casos de toxoplasmosis humana y tenían un grado de virulencia bajo, moderado, y cepas tipo 3, que principalmente se habían encontrado o aislado a partir de infecciones en animales y que se tenía una virulencia intermedia o una virulencia no bien determinada. Prácticamente en esta época, los aislamientos que había en ese momento se clasificaban en esos 3 genotipos clásicos y se decía que la diversidad genética del parásito era baja, era menor al 1%, algunos linajes recombinantes, algunos atípicos, pero que su diversidad genética en general era baja, lo cual con el tiempo pues se fue demostrando que no era así. Más o menos 20 años después,
se construyó esta red filogenética en donde cada una de estas ramitas representa a un aislamiento caracterizado genéticamente, y hasta este momento, hace 10 años, en el año 2012, se sabía a través del estudio de 138 cepas que había 15 haplogrupos, que son todos estos números que están en círculos negros, y se clasificaban en 6 clados a través del estudio de 12 marcadores genéticos. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo y el estudio en esta área, se fue demostrando que la diversidad genética del parásito pues era bastante más amplia que lo que en un inicio se había reportado. Esta ya es una red más reciente en donde mediante secuenciación masiva de 62 cepas se ha demostrado que Toxoplasma nuevamente se sigue agrupando en estos 16 haplogrupos, 6 clados, y actualmente se conocen 318 genotipos, pero seguimos encontrando genotipos nuevos. Lo vamos a comentar en un momento más. Este es un mapita un mapa mundial que se publicó en el año 2014, en donde se graficó lo que se conocía hasta ese momento de la distribución geográfica de los genotipos de Toxoplasma. Lo que podemos observar en este mapa es que principalmente en Europa Occidental y en Norteamérica, la diversidad genética del parásito pues era reducida, una proporción menor, tenía cepas recombinantes y atípicas, pero la mayoría de las cepas que se habían encontrado en estas regiones eran tipo 2, tipo 3 y tipo 2. Contrario a lo que se demostraba en este momento en Sudamérica, en donde, como ustedes pueden observar, la diversidad genética en Brasil, en Colombia y algunos otros países sudamericanos, la diversidad genética era muy amplia. Muchas cepas recombinantes, muchas cepas atípicas, y haciendo un acercamiento al continente americano, veíamos que en esta época la diversidad genética reportada en nuestro país pues era limitada. Básicamente se habían reportado un par de artículos en el estado de Durango, que es un estado con climas extremos, temperaturas muy altas en verano, temperaturas bajas en invierno, un estado en términos generales seco, que tiene más similitud con Norteamérica que con Sudamérica. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos comenzamos a hacer algunas preguntas de qué podría estar pasando en nuestro país, porque como ustedes saben, pues somos muy ricos en diversidad climática, en fauna, en flora. Tenemos regiones neotropicales, todas las regiones que están en los estados de la costa de México, tanto del Golfo como del Pacífico, son regiones neotropicales que tienen el clima más similar a Sudamérica que a Norteamérica. Y hacia el interior de las dos cordilleras de nuestro país, la oriental y la de oriente y la de occidente, es una región neoártica con climas más extremos. Entonces, nos dimos a la tarea en el 2016, primero de hacer una revisión de la literatura para saber qué genotipos estaban predominando específicamente en casos de toxocongénita. Lo que observamos fue que en Europa, África y Asia predominaban las cepas tipo 2, estas regiones del gráfico amarillos, de las barras amarillas, son genotipo 2. Algunas, pocas tipo 1, y lo demás pues estaba, digamos, distribuido de manera homogénea, ¿no? Un poco más de cepas atípicas, sobre todo aquí en Oceanía y en África. Pero en América se notaba una gran diferencia con respecto al resto del mundo, porque hay una gran cantidad de cepas atípicas, y es lo que más predomina en América, obviamente los 3 genotipos clásicos y algunas cepas recombinantes. Pero con estos datos entonces nosotros continuamos nuestros trabajos. Previamente habíamos reportado la prevalencia de toxo en nuestro país, y en el año 2006, con ayuda de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, estudiamos muestras de individuos de México de los 32 estados de nuestro país y reportamos una prevalencia global de cerca del 44%, pero donde quiero llamar su atención es a los estados donde el color tiende más hacia el color café. Son estados con alta prevalencia de anticuerpos contra el parásito,
Lo que les comentaba, estados de la costa, Veracruz, la península de Yucatán, Chiapas y los estados de la costa del Pacífico con alta prevalencia, y hacia el centro de nuestro país y algunos estados del norte, la prevalencia es más baja. Entonces, a partir de estos estudios, a nosotros nos interesaba estudiar, pues, qué estaba pasando en los estados con climas neotropicales, con climas en donde el parásito encuentra condiciones adecuadas para la sobrevivencia y la replicación, y saber sobre todo qué genotipos del parásito estaban circulando en estas zonas. Entonces nosotros comenzamos con estos estudios ya de caracterización genética en 2 estados, en Quintana Roo y en Chiapas, y aquí fue donde invitamos al doctor Luis Fernando Valenzuela para que hiciera su doctorado en este tema, y pues él fue el que inició esta línea de investigación ya en la práctica, porque fue el que se trasladó a estos 2 estados a colectar muestras de animales ferales y animales callejeros, y comenzar con la caracterización genética de los aislamientos que hasta ese momento habíamos obtenido. Entonces, bueno, los dejo con el doctor Luis Fernando para que él les comparta la información y los resultados que obtuvo en su doctorado, en esta línea de investigación, y ya que él concluya con esta parte, ya llegamos a la parte final de la plática y me vuelvo a integrar con ustedes. Muchas gracias, maestro Heriberto. Muchas gracias a la doctora Margarita y a la doctora Norma por la invitación y la oportunidad de poder presentarles, pues, nuestros avances y nuestros hallazgos que hemos tenido en materia de genética y la incursión en la virulencia de Toxoplasma en México. Bueno, ya entrando de lleno en el tema de la genotipificación, como les comentó el maestro Heriberto, nosotros en el laboratorio principalmente llevamos a cabo la técnica de PCR-RFLP, en el cual genotipificamos 10 genes de virulencia. Podemos ver en color azul, bueno, podemos ver diferentes colores aquí en esta diapositiva, en los cuales, por ejemplo, los marcadores que están en color azul son genes que codifican para antígenos de superficie de toxoplasma. Aquí en color naranja tenemos a GRA6, que es un gen que codifica para una proteína de gránulos densos que tiene que ver con el desarrollo de la vacuola parasitófora de toxoplasma. En color negro tenemos a beta-tubulina, que es un gen estructural. Tenemos 3 aquí en color como guinda, que no se sabe de momento cuál es su función. Se sabe que muy posiblemente puedan producir proteínas funcionales, pero de momento no se ha determinado cuál es la función específica de esos 3 marcadores. Tenemos a PK1, que es un gen que interviene para la glucólisis, la piruvato-sinasa, y tenemos también un marcador de otro organelo endosimbiótico de toxoplasma, que es apico, que se encuentra en el genoma del apicoplasma. En la fotografía de aquí de la diapositiva podemos observar un ejemplo de un PCR-RFLP en el cual tenemos a las 3 cepas clásicas o cepas de referencia después de haber sido tratadas con enzimas de restricción, y del lado derecho podemos observar ejemplos de algunos aislamientos que se comparan con las de referencia para determinar qué alelo tienen para cada marcador en específico. Utilizando esta metodología, nosotros ya hemos realizado y publicado varios trabajos. Por ejemplo, a partir de 9 binomios madre-hijo de 3 estados del centro de la República, que es Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, obtuvimos muestras de sangre periférica, cordón umbilical, líquido amniótico, y a partir de esto se realizó la extracción de DNA para determinar si había ácido nucleico de toxoplasma, y de esa manera intentar la genotipificación. ¿Qué resultados encontramos? Encontramos cosas que son muy significativas. Por ejemplo, encontramos, si aquí pueden observar el cursor, tenemos varias muestras donde tenemos patrones de restricción de más de un alelo, lo cual nos indica que esas muestras tenían DNA de al menos 2 genotipos diferentes de toxoplasma. Por lo tanto, si estamos viendo aquí que esta muestra es del neonato número 9, la mamá se infectó con 2 cepas diferentes de toxoplasma y transmitió las 2 cepas a su producto. Esto nos quiere decir que hay una gran presión infectiva de toxoplasma y también que hay una gran diversidad genética, ya que
las mamás pueden estar consumiendo productos contaminados con quistes o con quistes tisulares y se están infectando con diferentes cepas que están ocasionando daños en sus productos. Aquí les quiero enfocarlos en los colores. Tenemos en diferentes colores los diferentes tipos de alelos de las cepas clásicas, y lo primero que quiero llamar la atención es que tenemos genotipos que logramos hacer completos. Al utilizar muestras clínicas, hay veces que es difícil obtener el genotipo completo del parásito, pero en esta ocasión pudimos obtener varios genotipos completos. Tuvimos un aislamiento que es el número 282. Tenemos también dos genotipos en los cuales tenemos infecciones mixtas. Tenemos uno que es tipo 1 clásico, que es altamente virulento y que se clasificó como el genotipo número 10, y pudimos observar otras dos infecciones mixtas de manera indirecta, ya que a la hora de genotipificar el marcador de la muestra de la mamá era diferente al del producto. Por lo tanto, en esos casos había infecciones mixtas, la mamá se infectó con dos cepas diferentes y pudo transmitir una o dos a su producto. ¿Qué es lo que es relevante aquí? De 9 binomios, en 5 encontramos infecciones mixtas, lo cual es extremadamente alto y poco mencionado en la literatura internacional. Posterior a esto, empezamos a hacer la genotipificación a partir de animales centinelas en el sureste mexicano, como ya les había comentado el maestro Heriberto. En un principio fue a partir de gatos ferales de Playa del Carmen, de perros callejeros en Tuxtla Gutiérrez, en donde ya están publicados estos dos resultados, y actualmente estamos trabajando con muestras de perros callejeros y gallinas de Campeche y de gallinas de 7 municipios del estado de Tabasco, los cuales estamos próximos a publicar. ¿Pero qué encontramos a partir de los perros y gatos de Quintana Roo y de Chiapas? Aquí en el cursor le estoy marcando una muestra de un gato donde podemos observar que hay patrón de restricción para 3 alelos diferentes, lo cual nos indica que ese gato estaba infectado por al menos 3 cepas diferentes en el momento de la colección de la muestra. En el caso de los perros, encontramos un patrón de restricción que no corresponde con ninguno de las cepas de referencia, al igual que a partir de un gato para el marcador GRA6, donde tenemos un patrón de restricción diferente al de las cepas de referencia. Esto era algo intrigante, por lo tanto, nos dimos a la tarea de corroborar esos resultados mediante clonación y secuenciación. Pero antes de eso, quiero mostrarles los resultados globales a partir de los muestreos de Quintana Roo y de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué es lo primero que encontramos? Una gran cantidad de infecciones mixtas, lo cual nos dice que hay una gran presión infectiva y una gran diversidad de genotipos. ¿Qué más encontramos? En 2 gatos encontramos infecciones triples. En el caso de los perros, encontramos un alelo atípico, encontramos también infecciones mixtas. ¿Y qué más nos llama la atención? Tenemos varias combinaciones a partir de estas infecciones mixtas que podrían resultar en genotipos nuevos. Obtuvimos 2 aislamientos a partir de los perros, los cuales corresponden al genotipo número 8, también llamado Brasil 3, porque es ampliamente distribuido en este país, y el genotipo número 28, así como genotipos relacionados con cepas tipo 1 altamente virulentas. Encontramos también en los perros 2 infecciones mixtas que no habíamos podido observar, pero que lo vimos de manera indirecta al comparar el aislamiento con las muestras clínicas. Y posteriormente nos dimos a la tarea de corroborar todos estos resultados intrigantes que teníamos un patrón de restricción diferente al de las cepas de referencia. Para el marcador GRA6 encontramos que es casi idéntico una de las secuencias a la cepa tipo 3, que es la representante de la cepa B, pero que contiene un polimorfismo en el nucleótido número 252 del marcador GRA6 que la hace idéntica a la cepa BANT, una cepa atípica aislada a partir de un animal de Guyana Francesa, y que es altamente virulenta esta cepa, ya que ocasiona toxoplasmosis aguda diseminada en humanos y en animales. Realizamos un cladograma con esta secuencia, donde pudimos observar que una de las secuencias que tenía ese gato se agrupó con las cepas tipo 1 altamente virulentas, y la otra está agrupada exclusivamente con la cepa BAN, aislada a partir de Guyana Francesa, y que se encuentra a un paso mutacional de otras cepas reportadas como altamente virulentas en humanos. A partir de la muestra
que habíamos observado que tenía también un patrón de restricción diferente al de nuestros controles y las cepas de referencia, pudimos determinar que se trataba de otra infección mixta, ya que una de las secuencias obtenidas mediante la clonación es idéntica a la cepa GT1, tipo 1 altamente virulenta, y la otra era una cepa recombinante intragénica, ya que del nucleótido número 1 hasta el número 82 es idéntico al de una cepa tipo 2, pero del nucleótido 83 en adelante es idéntico al de una cepa tipo 1. Eso es lo que ocasionó que tuviéramos un patrón de restricción atípico. En el caso de los gatos que tenían infección triple, teníamos que corroborar que realmente fuera una infección triple y que no fuera un artefacto de las pruebas moleculares. Por lo tanto, decidimos clonarlo y mandar a secuenciar ese producto de amplificación. ¿Qué fue lo que encontramos? En el gato número 3 pudimos corroborar la infección triple, ya que una de las secuencias era idéntica a la cepa tipo 2M49, otra era idéntica a la cepa GT1 tipo 1 y otra era una recombinante intragénica en la cual el principio de la secuencia es idéntica a una cepa tipo 1, pero a partir del nucleótido 136 es idéntico al de una cepa tipo 2. Por lo tanto, ese es el segundo evento de recombinación intragénica que nosotros estábamos reportando y que son poco reportados en la literatura internacional. ¿Pero qué pasó a partir del gato 6? Lo que parecía que era una infección triple, realmente fue una infección quíntuple. Tenemos a 1, 2 y 3 secuencias que eran idénticas a las cepas de referencia, tipo 2, tipo 1 y tipo 3. Pero también encontramos otras, por ejemplo, la 6F, que tiene un polimorfismo que es exclusivo hasta ahorita de cepas mexicanas y chinas. Tenemos otro en la 6D, que es comparte o tiene un polimorfismo que comparte con las cepas tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que estos animales de Playa del Carmen no estaban infectados solo con 3 cepas, sino hasta por 5 cepas diferentes al mismo tiempo y estaban circulando en sangre, algo que no es común, ya que este parásito no se caracteriza por estar circulando a nivel sistémico, a menos que se esté llevando a cabo una infección aguda o una reactivación de la infección. Con esta secuencia realizamos un cladograma a partir de 206 secuencias que pudimos descargar del GenBank. Encontramos 16 haplotipos diferentes que nos determinaron 16 sitios informativos y otra cosa interesante, a partir de este análisis encontramos que el software bioinformático nos predecía 4 regiones de recombinación en las cuales caían los sitios de recombinación intragénica de las cepas que reportamos aquí. Podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 secuencias que son únicas y que no se agrupan con ninguna otra secuencia reportada hasta el momento en el mundo, y tenemos otras tantas que se encuentran agrupadas con las cepas de referencia. Estos resultados ya han sido también publicados en la literatura internacional, pero aquí también quiero hacer énfasis que no solo hemos tenido aislamientos a partir de los muestreos en animales ferales o callejeros cuando hemos salido a campo. También hemos tenido colaboración con algunas instituciones zoológicas que nos piden apoyo para el diagnóstico y recientemente publicamos este artículo en el cual se reporta el aislamiento y la caracterización genética, así como el desarrollo del caso de toxoplasmosis aguda diseminada en 2 especies de Wallabies de Bennett, con un genotipo que hasta ese momento era exclusivo de Sudamérica y que acabamos de encontrar aquí en México. Más adelante les voy a compartir esa información. Pero, además de esto, también previamente se habían obtenido algunos aislamientos a partir del centro del país y de la región occidente en Colima, los cuales eran 2 a partir de la Ciudad de México, a partir de un perro y, muy importante, un caso congénito, que este es el único aislamiento a partir de toxoplasmosis congénita en el país. Tenemos del estado de Hidalgo aislamiento a partir de un bovino y de un felino, de Puebla, como les había comentado, a partir de fauna silvestre, unos wallabies, y Colima un gato, y Chiapas de 2 perros, como ya les había comentado. Hicimos colaboración con la Universidad de São Paulo y llevamos a cabo la genotipificación por otra metodología diferente, que es por microsatélites. ¿Qué encontramos aquí? Tenemos 7 genotipos diferentes a partir de 8 aislamientos, lo cual nos dice que 2 aislamientos son exactamente idénticos en sus marcadores de tipificación, que son 8 marcadores, los cuales nos indican el genotipo, y tenemos otros 7 que nos determinan la huella génica, o sea,
es una región hipervariable de estos microsatélites, los cuales nos pueden ayudar a identificar si tenemos clonas o si son cepas diferentes con un patrón evolutivo que han seguido por sí mismas. Encontramos que a partir de un perro de Ciudad de México y un gato de Colima son idénticos por los 15 marcadores. Algo también extremadamente raro y que nos podría sugerir que son clonas. Lo interesante es que son 2 aislamientos obtenidos a partir de estados que tienen más de 500 kilómetros de distancia y fueron obtenidos en el mismo año. Eso es algo extremadamente interesante. A partir del aislamiento del humano encontramos una cepa atípica y un perro de Chiapas tiene el mismo genotipo que el gato y el gato de Colima y el perro de Ciudad de México, pero tiene una huella génica diferente, lo cual nos indica que son el mismo genotipo, pero que han sufrido mutaciones independientes. Estos resultados también recientemente nos los acaban de aceptar y acaba de salir publicado hace un par de meses y está disponible en la red para que los puedan consultar. Como conclusiones de esta parte de diversidad genética, el maestro Heriberto ya les había presentado este mapa hasta el año 2020. Con los resultados que hemos obtenido actualmente también de Tabasco y de Campeche, podemos observar que el sureste mexicano en general pareciera que se relaciona más con la diversidad genética que ha sido descrita a partir de estados de Sudamérica, de países de Sudamérica como Brasil y Colombia, que a lo reportado en el norte del país. ¿Qué otra cosa interesante tenemos? El genotipo 28, que está aquí representado en la trama guinda con amarillo, lo hemos encontrado en occidente, el centro del país y en 2 estados del sureste mexicano, lo cual nos indica que pudiera ser un genotipo ampliamente distribuido en todo el territorio mexicano. El número 116 se ha encontrado también en 2 partes diferentes y también tenemos 3 genotipos que, si se acuerdan, el maestro Heriberto había mencionado que había 318 genotipos reportados hasta el momento. A partir de aislamientos de Tabasco y corroborándolo con el grupo de investigación que se encarga de asignar estos números, esta clasificación de ToxoDB o Toxo Database, encontramos que tenemos nosotros el 344, 345 y 346. Son 3 genotipos nuevos exclusivamente hasta el momento de México. Y como pueden observar, es difícil obtener aislamientos o caracterizar genéticamente a Toxoplasma a partir de humanos. Solo hemos tenido a partir de esos 9 binomios que les comenté previamente. La gran mayoría de los resultados se utiliza o se obtiene a partir de animales centinela, en los cuales podemos inferir que el genotipo que esté infectando a esos animales muy probablemente esté infectando humanos y esté circulando en esas regiones. Con todos estos resultados, construimos una red filogenética utilizando el programa SplitTree, donde podemos observar que en color azul tenemos la rama de las cepas relacionadas con las tipo 1 y son cepas altamente virulentas, donde tenemos varios aislamientos que hemos encontrado nosotros. En color naranja, las cepas de virulencia intermedia, que son las clásicas tipo 2, de las cuales nada de lo que hemos encontrado nosotros, que están en letras rojas, se relaciona con eso, y cepas que están caracterizadas como no virulentas, que se encuentran en un círculo de color magenta, en el cual podemos observar que varios de nuestros aislamientos están agrupados con las cepas tipo 3, pero tenemos algunas otras que no se están agrupando con ninguno de estas 3 cepas clásicas, sino que están de manera intermedia y que no se relacionan tampoco con varias de las cepas aisladas y reportadas de Sudamérica altamente virulentas. Lo cual nos hace que pasemos a la siguiente fase de esta plática, que es hablar o comentar sobre la virulencia de Toxoplasma. Ya vimos la diversidad genética, pero ahora, ¿cómo se relaciona este genotipo con la virulencia del parásito? Toxoplasma gondii posee varios factores de virulencia, algunos que están relacionados con la adhesión del parásito a la célula huésped, otros con la invasión, y nosotros nos vamos a centrar en unas proteínas que se llaman ROP, que son secretadas a partir de las rópteas del parásito. En este caso vamos a hablar principalmente de ROP16, la cual después de ser inyectada en la célula huésped se va a traslocar al núcleo y aquí va a llevar a cabo, va a activar a factores de la transcripción y va a modificar la respuesta inmune. Tenemos a ROP5, a ROP17 y a ROP18 que se unen a la cara citosólica de la vacuola parasitófora del parásito y que van a impedir la
ruptura de esta vacuola, haciendo que el parásito pueda perpetuarse al interior y pueda replicarse y finalmente romper a la célula. A partir de diferentes aislamientos obtenidos en diferentes regiones del mundo, se probaron mediante la fenotipificación en modelo murino. ¿Y qué es lo que se observó a partir de estos fenotipos de aislamientos de toxoplasma? Podemos observar, dependiendo del tamaño del círculo, es el número de aislamientos obtenidos o probados en cada una de las regiones. La región con mayor cantidad de aislamientos probados fenotípicamente es Sudamérica, seguido de Asia y Norteamérica y finalmente Europa. Podemos observar que hay diferencias entre la virulencia de los aislamientos dependiendo de la región. Podemos observar que en Sudamérica hay una mayor predominancia de cepas virulentas e intermedias y algo un poco semejante de lo que se ha visto en Norteamérica. Contraste con Europa y Asia, donde hay predominancia de cepas no virulentas. Pero si lo observamos a nivel mundial, esta distribución es muy homogénea, casi un tercio para cada uno de los tres tipos de cepas de virulencia alta, intermedia y no virulenta. Y a la hora de observar esto a partir del huésped de donde se obtuvo el aislamiento, como habíamos comentado previamente, los animales domésticos son los principales a partir de los cuales pues, se pueden obtener aislamientos, seguidos de los humanos y la fauna silvestre. Pero vean, de los aislamientos obtenidos a partir de humanos, el 95% de los aislamientos son cepas de virulencia alta e intermedia en modelo murino, lo cual sugiere que pudiera haber una correlación entre la virulencia en el modelo murino con los humanos. Aquí hay que tener en cuenta que esto es a partir de casos clínicos, por lo tanto, podría estar un poco sesgada esta información. A partir de animales silvestres podemos ver que también es muy homogénea la distribución, casi un tercio para cada tipo de cepa. Y ahora les voy a comentar brevemente de cómo funcionan estos genes que codifican para proteínas de virulencia de toxoplasma. Tenemos que ROB5, ROB18 y ROB17 forman un complejo entre las tres que se unen a la cara citosólica de la vacuola parasitófora. ¿Y cuál es su función? Fosforilar a las IRGs, a las GTPasas dependientes de la inmunidad que son activadas por el interferón gamma. De esta manera, hay cepas que poseen combinaciones alélicas de ROB18, ROB5 y ROB17 que las hacen resistentes a la acción de las IRGs mediante la fosforilación, por lo tanto, sobreviven y pueden replicarse libremente. Pero hay cepas susceptibles que no pueden inactivar a estas IRGs y que ocasionan la ruptura de la vacuola parasitófora y finalmente la muerte del parásito. En el caso del marcador o de la proteína codificada por ROB16, esta, después de ser inyectada en el citoplasma de la célula, va a ser traslocada al núcleo, donde va a fosforilar a los factores de la transcripción STAT3 y STAT6, lo que hace que se bloquee una respuesta inmunológica de tipo TH1. Por lo tanto, de esta manera manipulan la respuesta inmunológica y pueden evitar que el huésped muera por una respuesta inmune exacerbada y de esa manera pueda seguir proliferando el parásito. Todas estas proteínas son altamente polimórficas o estos genes que codifican son altamente polimórficos, por lo tanto los podemos utilizar nosotros para genotipificación. A partir de un estudio publicado por Schwab en 2016 y Bernstein en 2021, se determinó que había una combinación de alelos de ROB18 y ROB5 que es altamente predictiva de la virulencia en el modelo murino. Por lo tanto, tenemos cepas que su combinación de los genes ROB18 y ROB5 nos predicen una mortalidad baja, mortalidad intermedia y otras con mortalidad alta que va del 80% o más de virulencia o de efecto de muerte en el modelo murino. A nivel mundial, después de genotipificar a varias cepas que han sido aisladas, podemos observar que más del 50% de estas cepas se predice como de alta virulencia en el modelo murino. Pero si hacemos este análisis exclusivamente en cepas sudamericanas, podemos observar que es casi el 65 o 70% de las cepas que se predicen altamente virulentas. Si recordamos la gráfica del mapa anterior donde veíamos que pudiera haber una gran correlación entre la virulencia en el modelo murino y el caso de humanos, esto es altamente relevante.
¿Qué es lo que hemos realizado nosotros? Incorporamos a estos marcadores a nuestra batería de genotipificación y a partir de todos los aislamientos que hemos obtenido en el laboratorio, pudimos determinar la predicción de virulencia en el modelo murino. Aquí quiero hacer énfasis a los colores, donde veamos que hay una predominancia de color morado, lo cual son alelos tipo 1 altamente virulentos. Tenemos también una gran predominancia del verde, que son alelos tipo 3, que generalmente se predicen de menor virulencia, y tenemos una gran ausencia del color naranja, que son de cepas tipo 2. Solo hemos encontrado un alelo así. Pero tenemos también el color amarillo, lo cual nos indica que son alelos atípicos, que no han sido reportados previamente algunos, y que los hace diferentes a las cepas de referencia. Y tenemos otro caso en donde tenemos el color magenta, donde podemos observar que hay una recombinación que ahorita les voy a platicar. ¿Qué podemos concluir a partir de esto? Analizando la combinación del marcador ROP18 con ROP5, predecimos que una gran cantidad de nuestras cepas son de virulencia alta y de virulencia baja. No tenemos hasta el momento ninguna que nos prediga o que haya una predicción de virulencia intermedia. Y tenemos otros tantos en color gris, que es indefinido, que ahorita les voy a platicar de esos. ¿De qué más nos sirve esta información? Tenemos dos aislamientos número 116 de diferentes regiones, uno de Puebla y otro de Campeche. Pero si observamos, tenemos diferencia en el genotipo de virulencia de estas cepas, por lo tanto, no son clonas, son cepas independientes. El mismo caso tenemos con los genotipos número 8 Brasil 3, uno a partir de Chiapas, otro de Tabasco, donde podemos observar que hay diferencias también en el genoma, en este caso en la batería de tipificación, lo cual pudiera tener repercusión en la virulencia en modelo murino y muy probablemente en los humanos también. ¿A qué nos referimos con esos alelos atípicos o diferentes? Aquí en este ejemplo son la genotipificación del marcador ROP5 a partir de dos aislamientos obtenidos de un perro de Campeche, donde podemos observar que hay un patrón de restricción idéntico al de la cepa tipo 1 y al de la cepa tipo 3 en la misma muestra del aislamiento, lo cual nos sugiere que hay una recombinación, en este caso en el locus de ROP5, que está conformado por 3 genes parálogos, ROP5A, B y C, y que pueden tener entonces algunas copias del tipo 1 y del tipo 3. Estos dos alelos son predichos como virulentos. Pero tenemos también el caso de aislamientos de gallinas de Tabasco, donde podemos observar que tenemos restricción usando la enzima, pero tenemos también gran parte del producto que no se está digiriendo y que eso lo hace diferente a nuestros controles, a nuestras cepas de referencia y de la digestión virtual. Por lo tanto, aquí también estaríamos teniendo unas recombinantes en los parálogos, lo cual es interesante que vamos a analizar posteriormente mediante secuenciación. Y como ya terminando o empezar a concluir la parte de virulencia, ¿qué podemos observar? A partir de la genotipificación de los marcadores ROP18 y ROP5, los aislamientos obtenidos en el laboratorio, tenemos dos combinaciones que nos predicen virulencia alta y una combinación que nos predice virulencia baja. Tenemos otra adicional aquí, tenemos 3 alta, una de virulencia baja, nada intermedio, y si esto lo graficamos en el mapa a partir de los aislamientos obtenidos, podemos observar que en la región centro, la mayoría de las cepas poseen alelos que predicen virulencia baja en modelo murino. Pero ¿qué pasa en el sureste? Nos predice virulencia alta, que es algo muy parecido a lo que se ha reportado actualmente en el sur del continente. Y a continuación los dejo con el maestro Heriberto nuevamente. Muchas gracias, Luis. Pues bien, yo creo que como habrán notado, a nosotros este tema nos gusta, nos apasiona. Le hemos dado seguimiento ya por varios años y a lo mejor lo estamos reflejando ahorita en nuestra exposición. Estamos encontrando resultados muy interesantes relacionando justamente el genotipo del parásito y ahora su fenotipo. Estamos llevando a cabo estos ensayos en modelos murinos y en cultivos in vitro para dar más información relacionada con qué es lo que está pasando con la virulencia de estos aislamientos que hemos encontrado en México. Estos 3 últimos que les comentó Luis, los genotipos 344, 45, 46,
que no se han reportado en ninguna otra parte del mundo. Nosotros seremos los primeros en reportarlo. Y lo más interesante es que en los genes de virulencia tienen un genotipo atípico. Entonces, ¿cuál va a ser la virulencia de esos aislamientos en el modelo morino? No lo sabemos. Y eso es lo que nos tiene también bastante, con bastante expectativa, ¿no? De saber qué virulencia van a tener. Pero bueno, esperemos que les hayamos podido transmitir un poquito de esta línea de investigación, de estos resultados. Y queremos terminar con esta diapositiva. Hemos presentado nuestros resultados en algunos otros foros de investigación, de ciencia, y nos han preguntado de manera más práctica cómo podríamos disminuir el riesgo de infectarnos con este parásito. Entonces, por eso es que les hemos incluido esta última diapositiva en la presentación para responder de antemano esta pregunta. Y bueno, ¿cuáles son estas medidas que podríamos implementar para disminuir este riesgo de infectarnos con el parásito? En primer lugar, pues consumir agua hervida o purificada. Como les comentamos en la plática, el parásito puede estar contaminando agua y alimentos. Y si consumimos agua sin algún proceso de purificación, podríamos estar consumiendo los oquistas. La segunda recomendación es consumir productos cárnicos bien cocidos. Sabemos que a algunos nos gusta la carne semicocida, sobre todo si son cortes blandos, si son cortes que son agradables al paladar con un grado de cocción intermedio. Pero bueno, pues tiene su riesgo consumir la carne semicocida. Entonces la recomendación es consumir productos cárnicos bien cocidos. En el caso de las personas que les gustan las mascotas, principalmente felinos, se recomienda alimentar a los gatos solo con alimento comercial. El alimento comercial, bueno, pues ya es un alimento que pasó por un proceso de elaboración y que en caso de que la materia prima con la que se elabora este alimento pudiera estar contaminada con oquistas del parásito, bueno, este proceso los elimina y entonces la recomendación es esta, porque bueno, pues quien le provee a sus mascotas vísceras o carne cruda, pues tiene ese riesgo. Evitar que los gatos salgan de casa, pues por la misma razón, porque sabemos que los gatos son animales que cazan, que salen, deambulan y si se encuentran con una presa que esté infectada con el parásito, al consumir esa presa, bueno, tienen el riesgo de infectarse. Las personas que tengan algún jardín en su casa o que acudan a algún lugar a hacer trabajos de jardinería, la recomendación es lavarse perfectamente las manos, usar ropa adecuada para este tipo de trabajos, porque, bueno, pues el parásito puede estar en la tierra y de esa manera pudiera haber el riesgo de ingerir el parásito. No está aquí, pero lo complemento. Las personas que tienen gatos en su casa y que tienen arenero, la recomendación pues es que el arenero se limpie periódicamente, todo el desecho se deposite dentro de una bolsa de plástico, se cierre perfectamente y entonces ya se tire a la basura. Y la persona que hace este manejo, que utilice guantes, preferentemente que utilice mandil, y de esta manera podríamos disminuir el riesgo. Y para el caso de las mujeres en etapa reproductiva, previo a la gestación y durante la misma, se sugiere hacer pruebas serológicas continuamente, principalmente en aquellas mujeres que no hay indicio de que se hayan infectado previamente a la gestación. Serían las personas que idealmente tendrían que estarse monitoreando pues mensualmente de que no se infecten para evitar justamente que transmitan o que puedan transmitir el parásito a su bebé. La literatura dice que las personas, las mujeres que ya se infectaron previamente a un embarazo, ya no transmitirían el parásito a su bebé. Esto es lo que dice la teoría. La práctica es, pues más bien mantener estos cuidados y evitar el riesgo mínimo de poderle transmitir el parásito a su bebé.
Finalmente, bueno, pues quiero agradecer al grupo de colaboración de aquí del instituto. Aquí estamos algunos de los integrantes, alumnos que, pues por la dinámica en la que llegan a hacer su tesis se van, algunos ya no están, pero en general aquí estamos los miembros del grupo de inmunología experimental. Y bueno, pues no quiero dejar pasar la oportunidad para comentarles si están interesados en el tema y les gustaría trabajar con nosotros en alguna tesis de cualquier grado, licenciatura, maestría, doctorado. Acérquense con nosotros. Aquí están nuestros correos de contacto. Por si estuvieran interesados en alguna de estas dos líneas de investigación, genotipificación o fenotipificación de los aislamientos de Toxoplasma gondii. Pues eso sería todo. Les agradecemos su atención y bueno, pues si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto la escuchamos y pudiéramos dar respuesta. Muchas gracias, doctor Heriberto, doctor Luis Fernando. Muy interesante tema y realmente este parásito siempre nos deja claro que, o nos hace hacernos la pregunta, ¿no? De si la inteligencia realmente solo es una facultad del humano, porque este parásito, de veras que nos deja con la boca abierta y por eso es tan exitoso, ciertamente. Y también con esta charla, pues creo que nos queda claro ahora el concepto de una sola salud, ¿no? Que debemos de reforzar esa cualidad interdependiente entre salud humana y sanidad animal. O sea, tienen que ir de la mano para poder controlar estas enfermedades. Así Bueno, conforme nos hemos adentrado en el estudio de este parásito, como bien lo comenta, doctora, es muy interesante pues todo su ciclo de vida, todas las habilidades que tiene el parásito para ser tan exitoso y pues justamente por todos estos mecanismos que tiene, pues es que es tan prevalente en todo el mundo. claro. Muy bien, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Les comento que ya puse en el chat el código de asistencia para que le tomen una captura, lo anoten, etcétera. Y vamos a empezar. Aquí hay una pregunta en el chat. Juan Alberto García Reyes, ¿quieres hacer la pregunta tú, Beto, o quieres que la lea? Si la puedo hacer yo, está perfecto. Claro, adelante. Sí, hola, doctor, buenos días. Excelente ponencia. La verdad es que me quedé muy sorprendido y me gustó mucho el tema. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que la virulencia baja o alta, como lo decían, puede depender de las isoenzimas que mencionaba? Bueno, de las enzimas que codifican, bueno, los genes que codifican para las enzimas ROP puedan tener alguna influencia en la recombinación intragénica entre las diferentes cepas de T. gondii. Muchas gracias por la pregunta. Sí, justamente esto de las proteínas ROP, la verdad es que en un principio ya se habían descrito hace varios años y apenas ahorita se le está dando ya la importancia ya que se ha asociado con la virulencia. Entonces, referente a tu pregunta de estos parálogos que codifican para el locus ROP5, sí creemos que estos están directamente involucrados con la virulencia en el modelo murino. Para ese marcador hay 8 alelos descritos diferentes, pero los hallazgos que tenemos nosotros ahorita y que les acabamos de presentar de que haya una recombinación intragénica con alelos de tipo 1 y 3, hasta donde sabemos sería nuevo. Y por eso no podemos predecir qué virulencia pudiera tener en el modelo murino, ya que hasta el momento en la literatura no se ha descrito esa condición y pudiera estar impactando la virulencia. Y en el caso del segundo caso también alelos atípicos que acabamos de encontrar a partir de los aislamientos nuevos de gallinas de Tabasco, de la misma manera. No se ha reportado hasta el momento un alelo en el cual la enzima de restricción específica no lo corte, entonces eso nos indica que tiene ya mutaciones en su secuencia. Entonces, ¿cómo pueden impactar esas mutaciones? No lo sabemos todavía, pero estimamos que lo podemos averiguar cuando implementemos la fenotipificación de esos genotipos en el modelo murino. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón, Beto. Tere López tiene levantada la mano y después continuamos con la pregunta de Yolanda Guevara Gómez. Hola. Adelante, Tere. Buenos días. Mi pregunta es,
Bueno, ya se vio que todo el genoma del toxoplasma pues es altamente variable, pero ¿qué genes son considerados como conservados o que se pudieran utilizar para estudios de expresión génica? ¿Para estudios de qué, perdón? De expresión génica. Ok, sí, como lo comentas, el genoma es bastante grande. De hecho, ya se sabe que incluso entre las cepas de referencia hay diferencias en el tamaño del genoma. Aproximadamente son 65 megabases, pero entre las cepas de referencia varía entre 65, 66, 63 megabases. Actualmente en la literatura internacional sí se han publicado ya varios estudios referente a esto, en los cuales hacen todo el transcriptoma, y entre las diferentes cepas hay diferencias de expresión de genes. Por ejemplo, están los constitutivos, como por ejemplo beta-tubulina, que sí tiene mucho que ver con la virulencia, ya que los alelos tipo 1, esas cepas tienen una motilidad mayor que las cepas tipo 2 o 3, y eso les permite invadir más rápido y también de esa manera incluso les permite desplazarse cuando van por circulación sistémica a mayor distancia, ¿no? De donde están egresando de la célula. Nosotros todavía no lo hemos realizado. Pensamos que en un futuro pudiéramos hacer estos estudios de transcriptómica para ver las diferencias entre nuestros aislamientos y cómo pudiera impactar eso en la virulencia. Sí. Eso sería en el caso, pero para los taquizoitos, ¿cierto? Sí. Sí. Para los granizoitos sería una historia diferente y los esporozoitos otra todavía también diferente. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Tere. Voy a leer la pregunta de Yola Guevara. ¿El aislamiento del parásito de casos humanos se debe a poca prevalencia o a que no se buscan directamente? No, no se debe a que sean poco prevalentes, más bien se debe a la oportunidad que se tiene para tomar muestras de un humano. Los aislamientos que hemos obtenido de animales domésticos es porque hemos obtenido los permisos necesarios en los estados a los que nos hemos transportado para capturar animales ferales o animales callejeros que mediante programas de control de fauna nociva nos han permitido llevar a cabo la eutanasia y la toma de muestras. Entonces, en el caso de humanos, pues obviamente no podemos hacer este procedimiento y lo que hacemos es tomar muestras de sangre o muestras de líquido amniótico. Este aislamiento que obtuvimos de un humano fue justamente un caso que por síntomas clínicos el médico determinó que pudiera tratarse del parásito. Se le toma la muestra de sangre al bebé al nacimiento y efectivamente en sangre estaba circulando el parásito. Inoculamos la muestra en unos ratones y logramos hacerlo. Desafortunadamente, esta bebé, hasta donde recuerdo era niña, falleció justamente a causa del daño tan severo que le ocasionó el parásito. Y fue un caso raro, fue un caso extraordinario para nosotros desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista humanitario, pues por supuesto fue un caso fatal. Entonces, no es que haya poca prevalencia, es que más bien las oportunidades de obtener aislamientos a partir de humanos se reducen por los tipos de muestra. Como les comentó el doctor Luis Fernando en uno de sus gráficos, si ustedes se acuerdan, los aislamientos que se han obtenido de humanos a nivel mundial es más bajo ese número de aislamientos comparado con los que se han obtenido a partir de animales domésticos, por esa facilidad. De más o menos, yo le calculo de unos 10, 15 años a la fecha, se comenzó a utilizar mucho los aislamientos a partir de gallinas de traspatio. Son estas gallinas que tiene la gente en sus casas, que las tienen en un espacio de tierra, las gallinas están picando pues la tierra constantemente, obteniendo alimento, pero obviamente también obteniendo diversos agentes infecciosos. Y entonces ha sido bastante exitoso este modelo para obtener aislamientos. Y fue justamente lo que nosotros hicimos en una región de Campeche que se llama Calakmul, es una reserva
ecológica, donde por primera vez intentamos el aislamiento a partir de gallinas y lo logramos. Y después este modelo nos lo llevamos a Tabasco. En Tabasco nos proporcionaron gallinas de diferentes municipios de Tabasco. Y fue muy interesante porque de 12 gallinas que nos proporcionaron, obtuvimos 12 aislamientos. Fue un resultado para nosotros muy exitoso porque nosotros no lo habíamos obtenido hasta ese momento en ese número. Y es muy sencillo porque aparte que las gallinas son animales pequeños, los órganos blancos del parásito, principalmente en fase crónica, son cerebro y corazón. Entonces, el corazón de una gallina pues es un órgano pequeño, el cual prácticamente la mitad del corazón se utiliza para intentar el aislamiento y entonces ha resultado un modelo bastante exitoso para tener aislamientos. Entonces, nuevamente regresando a la pregunta inicial de Yolanda, no hay poca prevalencia, más bien hay alta prevalencia, sobre todo en algunas regiones, pero la dificultad es justamente esta, ¿no? El tipo de muestra que pudiéramos obtener nos reduce la posibilidad de tener aislamientos a partir de casos humanos. Excelente. Muy bien, pues ya no hay más preguntas en el chat, solo hay felicitaciones. Excelente ponencia, muy buena ponencia, muchas gracias, muy interesante. Y sí, efectivamente fue una charla muy interesante. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Ya no hay manos levantadas tampoco. Pues creo que no. Yo tengo una duda, bueno, ya para concluir, voy a abrir Sí, claro. el video. Siguen siendo entonces, bueno, sabemos, ¿no? Que todas estas proteínas de las rópteras, de los micronemos, de los gránulos densos, de los apicoplasto, son blancos terapéuticos muy importantes. Pero ahorita con lo que mencionaron, creo que estas ROP se llevan las palmas, ¿no? Porque son muy específicas de virulencia. Entonces, cuando evaluamos, bueno, para los que nos dedicamos a evaluar fármacos contra este parásito, como que deberían de ser los blancos principales, cuando no sabemos bien contra qué actúa quizá este compuesto novedoso. Fíjate que más que fármacos, nuestra idea es a futuro buscar regiones en estas proteínas que nos puedan servir para generar algún tipo de vacuna. El parásito, al ser intracelular obligado, los fármacos no son útiles para destruir el parásito. Básicamente, cuando a un paciente o a un animal se le llega a dar tratamiento para contrarrestar el parásito, es para controlar su replicación, porque el parásito no se puede erradicar de un individuo que ya está infectado. Claro. La utilidad de los fármacos principalmente sería, por ejemplo, en el caso de una infección congénita, para evitar que el parásito se replique, para evitar que el parásito provoque un daño mayor en el producto, en el bebé. Pero para un paciente o un individuo que ya está infectado, el tratamiento solamente serviría para controlar la parasitosis. Entonces, vuelvo a insistir, nuestro objetivo en el mediano plazo, tal vez, será más bien seguir estudiando regiones del genoma del parásito, el transcriptoma, como lo comentó Luis Fernando, para buscar blancos, pero para intentar generar una propuesta de vacuna. Claro, sería lo ideal, ¿no? Para humanos, ya que solo está la vacuna en ovinos. Y bueno, mientras sí, en los tratamientos, porque realmente lo que se utiliza es muy tóxico, ¿no? Y no es efectivo contra el quiste tisular, que ocasiona después las recidivas, ¿no? O las recaídas. Así es. Toxoplasmosis aguda más severa. Sí, bueno. así. Muy bien, pues ya no hay más comentarios, ya no hay más preguntas, entonces les agradecemos otra vez esta excelente ponencia y les haremos llegar la constancia vía correo electrónico y pues quedamos aquí también a sus órdenes para alguna colaboración en el futuro, otra charla quizás. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad de habernos permitido comentarles un poco de nuestros resultados. Y con mucho gusto mantenemos el contacto y ojalá haya la oportunidad de colaborar más adelante. Claro que sí, pues les agradezco a todos su asistencia
Y cualquier duda que tengan para descargar su constancia, estamos aquí a sus órdenes en la coordinación de investigación. Buen día y buen fin de semana para todos. Igualmente. Gracias. Hasta luego.